Hola, mi nombre es Benjamin Gunlaw. Soy un cirujano especializado en mano y extremidades superiores en el Hospital Infantil de Boston. Quisiera expresar mi agradecimiento a la Harvard Global Orthopedics Collaborative por haberme invitado a hablar en el día de hoy. Hoy voy a hablar sobre la anatomía, la epidemiología, la fisiopatología y la evaluación de las lesiones congénitas del plexo braquial. Los objetivos de esta charla son repasar la anatomía del plexo braquial y nervios periféricos, y la anatomía de las lesiones nerviosas periféricas en lesiones congénitas del plexo braquial. También quiero discutir la epidemiología y los factores de riesgo de esta lesión, así como la evaluación del paciente con lesión del plexo braquial al nacer. El plexo braquial es una red de nervios que se origina en la médula espinal cervical y torácica en los niveles C5, C6, C7, C10. Cada raíz nerviosa por el grupo por el brazo, formando troncos, divisiones, cordones y, en última instancia, ramas motores terminales que pasan a proporcionar la mayor parte de Crower. Sobre la función motora y sensorial del miembro superior. En general, creemos que la raíz C5 proporciona la función del hombro, la raíz C6 proporciona la flexión del codo. La ruta C7 proporciona la extensión del codo, muñeca y dedos, y las rutas C8 y T1 se combinan para la flexión de los dedos y la función intrínseca de la mano. Sin embargo, hay una considerable redundancia en estos patrones de inervación, ya que cada ruta tiene contribuciones superpuestas a grupos motores adyacentes. Isarams gracias a smordiu morithi voctor gu, kifwal y nooth. En la realización de la transferencia del nervio C7 contralateral. Y en el proceso de desarrollo de esa operación, registró brillantemente los patrones de inervación que experimentó en plexos braquiales normales que estaba operando. Y el resumen de los datos que recogió se puede ver aquí. Y así lo que esto nos proporciona es información muy objetiva. A los patrones de inervación del plexo braquial normal. Así, lo que esto nos permite observar es que en el bíceps, que suele considerarse inervado por C6, en realidad recibe casi la misma contribución de la raíz C5 que de la raíz nerviosa C6. Esto contrasta con otros grupos musculares, como el dorsal ancho, que obtiene la mayor parte de su inervación de la raíz nerviosa C7, mientras que las demás raíces contribuyen muy poco. Y después observamos otras raíces nerviosas, o bien otros grupos musculares, como el FCO, nuevamente, por ejemplo, que creemos que es un grupo muscular del tronco inferior o que está inervado por el nervio cubital. En realidad, recibe una contribución igual. Deceiven, seat y tone. Así que en términos más generales, miramos una tabla como esta y vemos que hay un considerable solapamiento. Y un hour 4. Y otro. Grupos musculares que clásicamente no asociamos con ellos. Otra área de observamos es en el trabajo del Dr. Clark del grupo de Tainton, donde estudiaron a niños que se sometieron recientemente a injertos nerviosos de las raíces C5, CIA, C7, dejando solo una raíz tone. Justo después de la cirugía y en las semanas siguientes, realizaron exámenes físicos a estos niños, lo que les permitió identificar qué función proporciona, al menos en lactantes, la raíz tone. Lo que encontraron es asombroso. De nuevo, clásicamente pensaríamos que la raíz nerviosa del tone solo afecta la función intrínseca de la mano, pero en realidad tiene un amplio patrón de inervación, incluso en cosas que nunca se asocian con la función del tronco inferior, como la extensión del codo, observada en una cuarta parte de los pacientes con solo una raíz nerviosa tone, y en 6 de esos 40 pacientes tenían un AMS de 6 o 7. En última instancia, esto les llevó a la conclusión en su artículo de que, como resultado de estos datos, la especificidad diagnóstica de ciertas cosas, como la postura de la punta del camarero, que solemos asociar únicamente con una lesión en la parte superior del tronco, al menos en el caso de los lactantes,
resulta ser menos fiable de lo que inicialmente se pensaba. Pasando de lo macroscópico al microscópico, se será muy importante conocer el microscopio del nervio periférico. Aquí se muestra una ilustración correspondiente. Lo que me refiero son individuales y sus vainas de mielina que se agrupan en un endoneuro y un perineuro, y finalmente pasan a contribuir a un fascículo. Estos fascículos son realmente las primeras estructuras que somos capaces de resolver y ver. Desde un punto de vista clínico, es fundamental comprender la arquitectura fascicular también para efectos reconstructivos, especialmente cuando hablamos de transferencias de nervios fasciculares. No obstante, para los propósitos de la lesión, resulta igualmente importante entender estas estructuras, porque como veremos en la siguiente diapositiva, clasificamos la lesión nerviosa basándonos en cuál de estas estructuras está afectada. Múltiples fascículos se encuentran entonces agrupados en más tejido conectivo, que en parte proporciona vascularidad al nervio periférico. Todo esto está finalmente dentro de un epineurio. Esta estructura es lo que consideramos el nervio periférico. Como enseñar conocer estas estructuras es muy verso. Nos permite describir con más precisión una lesión del nervio periférico. El trabajo realizado por el Dr. Sutton y Sunderland se muestra aquí. En términos generales, hay tres grandes clasificaciones de lesiones. Las neuropraxias son lesiones por estiramiento que causan solo pérdida de mielina. Todas las demás estructuras que vimos permanecen intactas. Desde el punto de vista clínico, estos pacientes con lesiones de nacimiento del plexo braquial se dice que sufrieron una lesión por estiramiento, que se resuelve en días o semanas. Con lesiones sucesivas en otras estructuras, observamos lesiones axonométricas, donde se dañan tanto la mielina como los axones. Inaptumi Strauss ni rings en la completa transección o ruptura del nervio periférico. Aortaspos como Sunderland buscaron más las lesiones del nervio periférico, entendiendo que había más estructuras lesionadas que solo la mielina y los axones y la hiponuria. Y así, estas lesionométricas fueron realmente divididas en varias categorías diferentes, en grados 1, 2, 3, 4. Y con cada grado sucesivo, observamos una estructura adicional que se daña desde la mielina al axón, pasando por el axón y el endoneuro. El axón, el endoneuro y el periuro. Evidentemente, una transección y lo que vemos clínicamente, como con el aumento de la gravedad de la lesión o con más estructuras lesionadas, va a haber más tiempo necesario para permitir la regeneración espontánea. O en lesiones más graves, la falta de capacidad de un nervio para recuperarse realmente por sí mismo. Una vez que comenzamos a experimentar lesiones axonométricas, es cuando también empezaremos a observar la degeneración wolframiana. Why? Una vez que tenemos degeneración wolframiana, podemos empezar a esperar una recuperación mucho más larga del nervio. En un sistema básico, una vez que ocurre esa lesión axonométrica, observamos degeneración walleriana, donde el axón distal es eliminado. Why? El crecimiento axonal en Poolthid. And el nódulo de Rambier, más proximal al lugar de la lesión. Una vez que el crecimiento axonal comienza, a través de un cono de crecimiento que se desarrolla, las células de Schwann del nervio periférico también se metamorfosean en más células similares a los macrófagos, que también comienzan a metabolizar y digerir el segmento distal de la lesión nerviosa. Y a partir de aquí, este proceso permite el crecimiento del axón, la remielinización y el restablecimiento de estas uniones neuromusculares. En un sentido muy amplio, así debe ser el recrecimiento y la recuperación nerviosos. Cuando hablamos de lesiones congénitas del plexo braquial, otra consideración anatómica
A tener en cuenta al clasificar las lesiones nerviosas es la localización de la lesión. De manera general, las clasificamos en rupturas y abulsiones, o lesiones preganglionares y postganglionares. Esto es igualmente esencial para entender, desde una perspectiva clínica, en que desaverencia, Itzhorgefall y el Lualanion permite opciones reconstructivas diversas. La remarcestinat efforts ramlet Spanish raíces individuales no permiten realmente reconstruir esa raíz nerviosa, mientras que una ruptura o lesión postganglionar en algunos pacientes ofrece la oportunidad de resección injerto y así poder realizar un diagnóstico adecuado o tener una comprensión clara de cuándo un nervio ha sido abulsionado o roto se vuelve extremadamente crucial para el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Y es crucial para entender no solo la lesión inmediata y las necesidades de reconstrucción de ese paciente, sino también las perspectivas a largo plazo y la función de su extremidad superior. Esto se observa en estudios como el realizado por el Dr. Cornwall, década pasada, observando el efecto de las lesiones pre- y postganglionares en la contractura secundaria, crecimiento muscular y desarrollo de la contractura en la extremidad superior. Aquí se muestra un modelo de ratón que demostró que las lesiones preganglionares preservaron mejor la inervación aferente. Esta preservación de la inervación a los usos musculares en el músculo desinervado, pues notar el acortamiento muscular y la contractura que se desarrolló. Así mostró en su modelo de ciencia básica. Pero luego esta idea también se exploró en un modelo clínico publicado en un excelente estudio del Dr. Pandog y Malais, donde revisaron su cohorte de pacientes, incluso en modelo lesión de C5 y 6. Freinen, roturas y abulsiones de la raíz nerviosa o lesiones preganglionares y postganglionares, y luego analizaron en qué pacientes se desarrolló un empeoramiento de la contractura de rotación interna durante la adolescencia. Lo que mostró fue muy similar a lo que presentó el Dr. Cornwall, en el sentido de que los pacientes con mayor carga de abulsión, especialmente los de C5 y C6, tenían una contractura de rotación interna mucho menor comparado con aquellos con rotura postganglionar de C5 y C6. A continuación, vamos a examinar algunas de las causas que pueden llevar a lesión del plexo braquial al nacer. En última instancia, esta lesión se produce debido a la aplicación de una atracción o fuerza sobre el plexo braquial durante el nacimiento, en un momento en el que se incrementa el ángulo entre el cuello y el hombro durante el proceso del parto. Esto provoca tracción sucesiva sobre las raíces nerviosas, comenzando por la C5 y descendiendo desde la C6 a la C y la C8 y finalmente llegando a la D1. En términos generales, se dice que la lesión braquicefálica de nacimiento tiene una incidencia, al menos en los tiempos modernos, de aproximadamente 1 de cada 1000 nacimientos vivos. De hecho, tiene más variabilidad que en post-sopsmur, ya sea temporal, internacionalmente. En varios países vemos mucha variabilidad en la incidencia de lesiones del plexo braquial al nacer. Países como el Reino Unido han informado recientemente una incidencia muy baja de lesión del plexo braquial al nacer, solo 0.42 de cada 1000 nacidos vivos. En Estados Unidos, nuestra incidencia ha sido de 1 por cada 1000 nacidos vivos durante años, y esto se ha demostrado de forma similar en bonitos estudios restrictivos de UNEA. Sin embargo, otros países, como Kosovo y Nigeria en la última década, esto da una incidencia 2 a 4 veces mayor que esta estadística de 1 en 1000. Navboros.
en una buena revisión que se publicó aquí por Chawin et al. Vemos esta variabilidad. Es muy bien expuesto en problemas. Lo que estos también nos muestran es que los partos por cesárea en países que tienen una mayor prevalencia de partos por cesárea muestran tener tasas significativamente más bajas de lesión del plexo braquial al nacer. Los factores de riesgo de sufrir una lesión del plexo braquial al nacer han sido revisados de manera exhaustiva a lo largo de muchas décadas, y lo que sabemos es que el principal factor de riesgo para una lesión del plexo braquial al nacer es la presencia de una distocia de hombros durante el proceso del parto. En una revisión realizada por Foeth et al. En la década pasada, se descubrió que la distocia de hombros aumentaba 100 veces el riesgo de lesión del plexo braquial durante el parto. Otros factores de riesgo adicionales son un bebé grande con un peso al nacer de 4,5 kilogramos o más, la necesidad un parto asistido como forceps o ventosa, así como la diabetes materna. Sin embargo, hay un solapamiento significativo con estos otros factores de riesgo y la aparición final de una distocia de hombro. Además, lo que también se ha demostrado en diversos estudios es el efecto protector que puede tener el parto por cesárea al disminuir la incidencia de lesiones del plexo braquial durante el parto. Cuando se trata de un ball stretching, durante la primera evaluación, que viene acompañada de un diagnóstico presunto de lesión de nacimiento del plexo braquial, es realmente crucial mantener una mente abierta y considerar otras posibilidades en el diagnóstico diferencial que también podrían causar una disminución del movimiento en una extremidad superior. Las cosas como una fractura de clavícula o una fractura de húmero pueden estar muy comúnmente relacionadas con un parto complicado, y también pueden ocurrir cuando un bebé tiene el movimiento de la extremidad superior muy limitado debido al dolor que experimenta. No obstante, es crucial señalar que estas lesiones, fracturas en los lactantes, se curan con rapidez notable. Si esta es la causa de la reducción del movimiento, llamada pseudoparálisis, al formarse suficiente callo en la fractura estabilizada, esperaríamos un aumento significativo del movimiento. Además, es de en cuenta que los niños, en particular aquellos que han pasado por procesos de parto muy traumáticos y han tenido un parto muy prolongado, pueden haber experimentado un evento anóxico. Esto podría ser una causa central de sus movimientos reducidos. Además, condiciones como una lesión en la columna cervical y en el trasfondo, lo más esto es si los pacientes presentan síntomas virales. Diagnósticos situaciones que pueden presentarse junto a una lesión de nacimiento del plexo braquial incluyen una parálisis del nervio frénico. Esto requiere la astuta observación del clínico y puede pasar desapercibido. No siempre es evidente de inmediato que un niño tiene una lesión del nervio frénico. Sin embargo, es crucial preguntar a los padres o cuidadores cosas como la manera de comer del niño. Una lesión del nervio frénico, ya sea sola o junto a una lesión del plexo braquial de nacimiento, puede tener un niño que oxigena bien y no parece tener más trabajo respiratorio, hasta que realiza acciones como comer. Y entonces, después primero, casi necesita dejar de comer para respirar, y puede desengancharse y respirar con dificultad. Es crucial consultar a los padres o cuidadores sobre esto y sospechar si expresan inquietudes. Aquí se muestra una radiografía de tórax de un bebé con una lesión de plexo braquial, elevación del hemidiafragma, y se confirmó una lesión en el nervio frénico. Otras herramientas de investigación incluyen ultrasonidos que pueden utilizarse, que limitan la exposición a la radiación y permiten una visualización rápida y dinámica del diafragma, ayudando a diagnosticar una lesión del nervio frénico. Y mi morticois,
puede tener alta prevalencia de coocurrencia, con lesión de nacimiento del plexo braquial, por una verdadera tortícolis, donde paciente no puede mover activamente y el clínico no puede mover pasivamente el cuello a la línea media, hacia el lado opuesto. No obstante, incluso en aquellos pacientes que no presentan una auténtica tortícolis debido a una contractura, ya sea debido a la lesión, molestias de la lesión y otros factores, estos pacientes pueden tener una preferencia de lateralidad para la mirada. Así que, al evaluar al bebé con lesión de nacimiento del plexo braquial, escrow, la flexibilidad del cuello y la capacidad de mover la cabeza a la línea media hacia el lado opuesto. Durante el entrenamiento o terapia con estas familias, educarles sobre la introducción, estos estiramientos para intentar prevenir una contractura más. De la postura del cuello. Un hallazgo específico en pacientes con lesiones congénitas del plexo braquial es el síndrome de Horner. Aquí es un bebé con síndrome de Horner, como puede verse por el descenso de aparato. Y el síndrome de Horner resulta de una lesión o concurrencia congénita en la cadena simpática. La cadena simpática cervical. Pensamos en esto como patognomónico para la avulsión de la raíz nerviosa. Mest ha sido publicado sobre esto, demostrando que los quemadores pueden ser vistos. Lesiones, donde no hubo una avulsión a SAIT o tone. Tales como avus 7, hin, glastiense, urtuergisrauer, con más avulsiones de la raíz inferior. Pasemos a prior. Al paciente con lesión plexobraquial al nacer. Hay varios sistemas de clasificación propuestos con el tiempo. No obstante, la escala Smyve-Stambul del Dr. Clark y su equipo de Toronto es una herramienta popular para evaluar lesiones del plexo braquial en el parto. Aquí, en la parte inferior derecha, se muestra la escala de clasificación, que empieza en 0 sin contracción y llega hasta 7, que es movimiento completo contra la gravedad. Es importante saber que los pacientes deben tener movimiento completo contra la gravedad o puntuación de 4. Antes de pasar a la ABC también es realmente útil, en el sentido de de un examen a otro, y permite llevar a cabo exámenes de forma seriada. Y ofrece datos objetivos sobre mejoras a medida que los bebés crecen. Otra herramienta de evaluación clave es la puntuación mala, que clasifica la función del hombro en pacientes con lesión del plexo braquial al nacer. La puntuación Mayet se propuso originalmente en 1972 y fue modificada en el año 2012 para incluir la rotación interna en el abdomen. La puntuación Mayet, que es Simares-Pufsing, es considerada una herramienta para categorizar o evaluar a pacientes con lesiones de nacimiento en el hombro y el plexo braquial. La atención y la guía de seguir instrucciones de los pacientes. Por eso, no es realmente valioso hasta que el paciente tiene unos 2 o 3 años. Las evaluaciones adicionales o herramientas para la evaluación del plexo braquial en pacientes con lesiones de nacimiento incluyen resonancias magnéticas, EMG y ultrasonido. Estos métodos son muy específicos de la institución o región. En cuanto a su valor, en la evaluación de estos pacientes, a la derecha se muestran imágenes de una resonancia magnética durante la siesta
sobre las cuales mi colega, el Dr. Bauer, hablará en su conferencia. Este es un protocolo que Carol Fund, desarrollado por nuestros proveedores aquí y permite la evaluación de pacientes con lesiones del plexo braquial de nacimiento y ha permitido desarrollar mapas de calor, como se llaman, Y, una evaluación más precisa de los patrones de lesión. Es una herramienta local, usada frecuentemente por varias instituciones. En informe, rogar que una institución pueda apoyar estas pruebas, especialmente obteniendo resonancias magnéticas y bebés sin sedar, a los que se les alimenta, se envuelve en paños, y la reversión magnética se enseña a medir de frecuencia siesta. Esto no es posible en el cross-centro. La utilidad de una resonancia magnética cuando un lactante necesita anestesia general es menos viable en otros sitios. Los estudios EMG y de conducción nerviosa son otro grupo de pruebas que en algunos centros CIE realizan con frecuencia y los proveedores ven mucho valor en ellas. Mientras que en otros centros casi nunca se hacen pruebas de EMG y conducción nerviosa, ya sea porque no son viables, contribuyentes al programa del plexo braquial, y facilitan el acceso a estas pruebas, o no han encontrado útiles sus datos. Igual forma, la coreografía de Everett So Smallville, para categorizar en tiempo real las lesiones de la raíz nerviosa. Y permite obtener imágenes dinámicas en tiempo real de la lesión del hombro y plexo braquial durante el parto. Al final, sin embargo, solo es desinfectar instalaciones. Se necesita hacerlas con el tiempo. Ahí es donde su verdadera importancia cobra relevancia. Así, el pilar de evaluar al paciente pediátrico con lesión del plexo braquial al nacer son estas herramientas de examen mencionadas, que se repiten con el tiempo. Durante nuestra consulta, vamos a ver a los bebés desde el nacimiento y los seguimos cada mes durante al menos los 6 primeros meses de vida. La razón de esto es multifactorial. Sabemos que la mayoría de los niños se recuperan espontáneamente en los 3 primeros meses. Observarlos durante la pros y su recuperación nos permite ayudar con el pronóstico de estos pacientes. Además, nos permite evaluarlos. En el caso de los bebés que no logran recuperarse, nos permite señalar la cirugía de manera oportuna. ¿Visto? Está un estudio realizado fuera de nuestra institución hace años por el Dr. Waters. El valor de estos exámenes en serie se demostró claramente. Este store buscaba el valor AMA de la flexión del codo o su retorno, el mes en que ocurrió, y luego la clasificación Malay o la función del hombro de estos. 9 años después, y evaluar la recuperación. El Dr. Waters descubrió que los niños que recuperaron la flexión del codo en el primer mes de vida lograron una función del hombro casi normal, con un MAGET de 5 en todas las categorías principales. Sin embargo, lo que vemos aquí es que incluso los niños que recuperaron la flexión del codo a los 2 o 3 meses de vida acabaron teniendo una mejor función del hombro que Wang de pacientes reconstruidos quirúrgicamente. No obstante, también observamos que no tienen una función normal del hombro. El punto de corte en este estudio fueron los 6 meses en los que vemos el resultado final, o la función del hombro por debajo de Ain. Quirúrgicamente. Esto subraya el valor
en eenvoudigste formulas mensuales y realmente permite el pronóstico de recuperación. Indica pacientes para cirugía reconstructiva. Con esto facilitaremos la transición en nuestra charla siguiente sobre reconstrucción temprana y operaciones nerviosas en lesiones de nacimiento del plexo braquial. Y os agradezco a todos por escuchar.